a grabar. Ya, entonces comenzamos. Cinemática, gráficos de las escenas del movimiento. Ahí está. Fíjense, todos nosotros conocemos el sistema de coordenadas, ¿no ven? Este sistema de coordenadas. Todos conocemos el eje X, ¿no ven? Conocemos el eje X y el eje Y. Todos conocemos, ¿verdad? Todos conocemos. Eje X y eje Y, ¿ya? Entonces, con relación a este eje de coordenadas, podemos relacionar con respecto al tiempo. Podemos relacionar con respecto al tiempo. El movimiento con respecto al tiempo. Podemos verlo. ¿Ya? Vamos a representar, ¿ya? Para representar el movimiento, vamos a usar tres gráficos, tres tipos de gráficos. En este caso, los tres tipos de gráficos van a ser, ¿cuáles? Distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. ¿Ya? Todos conocemos eso. Vamos a poner. El tiempo siempre va a ir en el eje X. Siempre va a ir en el eje X. El tiempo siempre va a ir en el eje X. Tiempo. Tiempo. Y tiempo. Siempre va a ir en el eje X. Los que van a cambiar son que la distancia, que es el eje Y, ¿ya? Esto va a ser distancia versus tiempo. Luego va a cambiar ¿qué? Velocidad. Velocidad versus tiempo. Y va a cambiar ¿qué? Aceleración. Vamos a ver esas tres variables con respecto al tiempo. ¿Ya? La distancia, cómo se comporta el movimiento respecto al tiempo. La velocidad, cómo se comporta la velocidad respecto al tiempo. Y la aceleración, cómo se comporta la aceleración respecto al tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, en el chat, veremos el chat, ¿qué dice? No, ¿ya? Listo, entonces vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. Voy a borrar. Ya, los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuándo es movimiento rectilíneo uniforme? Cuando la aceleración es igual a cero, ¿no? Y la velocidad es, ¿qué es? Constante, ¿no? Es constante. Vamos a ver en el gráfico velocidad versus tiempo, vamos a ver lo que es la velocidad, ¿ya? Vamos a ver lo que es la velocidad. Fíjense, ahí está. El gráfico velocidad versus tiempo. Otra vez lo voy a hacer. Fíjense, el gráfico velocidad versus tiempo. El gráfico velocidad versus tiempo. ¿Ya? Fíjense, la velocidad es constante. La velocidad es constante. En todos los aspectos, la velocidad es constante. ¿Ya? La velocidad es constante. ¿No ve? En movimientos de actividad uniforme, la velocidad es constante. Fíjense, es constante. En cualquier momento del tiempo, en cualquier momento del tiempo, la velocidad va a ser constante. ¿Ya? En cualquier momento del tiempo va a ser constante la velocidad. ¿Ya? En cualquier momento del tiempo. El espacio, vamos a decir, el área. Esta área va a ser igual al espacio recorrido por este móvil. Si calculamos el área de de este rectángulo, va a ser el espacio. A ver, vamos a calcular el área. Fíjense, el área de un rectángulo, ¿a qué es igual? El área, ¿a qué es igual? Su base, ¿no ve? En este caso, ¿cuánto va a ser? El tiempo. La altura, ¿cuánto va a ser?
la velocidad. ¿Les hace acuerdo esto? ¿Les hace acuerdo algo? Velocidad por tiempo igual a la distancia o el espacio, ¿no ve? Ya, ese es. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien? A ver, ¿alguien tiene preguntas hasta ahí? ¿No ve? El área de el área de ese, de lo que es ese gráfico va a ser igual. A ver, tenemos un gráfico velocidad versus tiempo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esta área va a ser igual a la distancia. Vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Vamos a ver con ejemplos. Fíjense, las características de esto va a ser la gráfica velocidad versus tiempo, ¿ya? Es siempre una línea recta, paralela al eje del tiempo, paralela al eje del tiempo, porque es constante la velocidad, no cambia. Dos, el área bajo la gráfica equivale al desplazamiento, ¿ya? ¿Ya? Se aleja del punto de partida el, si la velocidad es positivo, si el área es positivo, se aleja del punto de partida. Y si el área es negativo, se acerca al punto de partida. ¿Ya? C, el valor absoluto del área es numéricamente igual al espacio. Es numéricamente igual al espacio. ¿Se acuerdan, no ve? Cuando les he dicho la diferencia entre espacio y desplazamiento, ¿no ve? El espacio qué es, o la distancia, y qué es el desplazamiento. Entonces, vuelvan a revisar eso, ¿no ve? Desplazamiento es el vector desplazamiento. La distancia es el módulo de ese vector, ¿no ve? ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Fíjense, si el área, fíjense, si el vector, bueno, la velocidad está encima y es positiva, el autito se aleja del punto de partida. El punto de partida es este punto. Ese punto es el punto de partida. Entonces se aleja el autito de ese punto de partida. La distancia va a ser igual al área debajo de esa curva, debajo de la recta o el área del rectángulo que vamos a formar. El espacio va a ser igual a ¿qué? Al valor absoluto del área, ¿verdad? Al valor absoluto del área. El móvil se aleja del punto de partida, o sea, el móvil se aleja del punto de partida, ¿ya? Aquí, fíjense, en esta gráfica, la velocidad es negativa. La velocidad es negativa. ¿Qué va a pasar? El móvil se acerca al punto de partida, se acerca al punto de partida, a este punto de partida, se acerca, fíjense, está llegando al punto de partida el móvil. Entonces, el área debajo de esta curva va a ser el desplazamiento, va a ser menos A, o sea, está yendo hacia el punto de partida. El valor absoluto de ese desplazamiento es igual a la distancia que falta en llegar hasta el punto de partida, ¿ya? Eso tenemos que tener bien en cuenta. El punto de partida siempre es esto, siempre es el punto 0, 0. Aquí, ese es el punto de partida.
¿Ya? Vamos a ver. A ver, veremos un ejemplo. Veremos un ejemplo. ¿Ya? Hasta ahorita, preguntas, dudas, consultas. Ya, vamos a ver un ejemplo de aquí. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo aquí. Fíjense, vamos a decir, ¿ya? Que un móvil se mueve a 4 metros por segundo. Cuando digo 4, me estoy refiriendo a este valor que me está indicando la velocidad. En el eje Y es la velocidad, ¿no ve? Estoy diciendo que se mueve a 4 metros por segundo. Entonces digo, ¿qué distancia has recorrido en un término de 8 segundos? 8 segundos veo este eje, que es el eje X, ¿no ve? El eje del tiempo. Entonces digo, voy a hacer un área, ¿ya? Que vaya desde aquí hasta los 8 segundos, que vaya hasta el eje, ¿no ve? Hasta aquí, y que termine ahí. Voy a calcular el área de baja, hasta 8 segundos, ¿ya? Fíjense bien, a ver, ¿dónde está? La recta le voy a poner de color rojo para que entiendan, ¿ya? Para que entiendan. Esa es mi velocidad. Constante en todos los puntos, no cambia. El espacio es lo que tienen en rojo. ¿Cuánto es? Aquí me dicen, fíjense, el área es de 32. Aquí me dice. 32. 32. ¿Cómo sé que es 32? Fíjense, voy a decir aquí, la base, ¿cuánto es la base? A ver, ayúdenme con eso. La base, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto es? 8, ¿no ve? El área, vamos a calcular el área. La base es 8. La altura, ¿cuánto es? 4, 4, 4. Bueno, la altura es 4. 8 por 4, ¿cuánto es? 32. Entonces digo, el espacio recorrido por el móvil a una velocidad de 4 metros por segundo en 8 segundos, ¿cuánto es? 32 metros. Preguntas. Profe, ¿Sí? sobre lo que ha explicado más antes, no lo entendí bien. Básicamente es esto. Básicamente es este ejercicio, lo que les he dado. ¿Has entendido este ejercicio? No, profe, no, también. Ya, a ver. Vamos a volver a explicar un poquito, ¿ya? Vamos a volver a explicar un poquito. Fíjense, ¿ya? Aquí está. Ya, vamos a volver. Ya los gráficos de las ciudades del movimiento, fíjense, ¿se acuerdan, no? Todos que tenemos un eje de coordenadas X, Y. ¿Todos se acuerdan eso? ¿Sí o no? ¿Sí, no ve? ¿O no? ¿Se acuerdan? Ya pues, chicos, ayuden, colaboren. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya, sí, se acuerdan que tienen. Ya, en este eje, ya, bueno, ya les presento. Si no lo conocen, este es el eje de coordenadas. ¿Ya? Este es mi eje de coordenadas en X y este es mi eje de coordenadas en Y. ¿Ya? Se llaman ejes de coordenadas. A este se llama, a los X, a todos los números que están en X se llaman ordenadas.
Y a todos los números que están en el eje Y, en el eje verde, se llaman abscisas. ¿Se entiende? A ver, otra vez les voy a decir. A todos los números que se encuentran en el eje X se llaman abscisas, ¿ya? Abscisas, lo voy a escribir, ¿ya? Abscisas. Y a todo, y a todo número que está en el eje Y se le llama ordenadas. Ordenadas, ¿ya? Abscisas y ordenadas. Podemos representar puntos respecto al eje XY también, ¿ya? Podemos representar puntos respecto al eje XY. ¿Ya? Eso es. Ahora, fíjense, aquí el eje de las abscisas lo voy a cambiar por el tiempo. Perdón, lo voy a cambiar por el tiempo. Se va a llamar tiempo. Para mí ya no se va a llamar X, se va a llamar T, tiempo. ¿Ya? Se va a llamar tiempo. Ahora, el eje verde, eso es lo que va a cambiar respecto a cada gráfico que hagamos. Queremos hacer gráficos distancia versus tiempo, vamos a hacer que el eje verde sea las distancias. Queremos hacer que sea velocidad versus tiempo, entonces el eje verde va a ser las velocidades. Y queremos que el eje sea, bueno, el gráfico sea aceleración versus tiempos, el eje Y ya va a ser aceleraciones. Eso nomás tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta eso. Fíjense, ¿ya? Vamos a hacer, en el MRU, vamos a decir, ya vamos a decir otra vez, el MRU, aquí es que tenemos en consecuencia que la velocidad es constante, ¿no ve? Es constante, es constante. Y la aceleración es igual a cero. Eso es lo que me quiero que se acuerde. ¿Ya? Ahora, la velocidad versus, bueno, vamos a hacer gráficos, velocidad versus tiempo. En este caso, ya el eje Y va a ser el eje del tiempo. Bueno, el eje X va a ser el eje del tiempo, perdón, ahí está. Y el eje Y, como es un gráfico velocidad versus tiempo, este va a ser bueno, va a ser velocidad en este caso. ¿Ya? El área, que es, bueno, la velocidad siempre va a ser constante. La velocidad siempre va a ser constante. Le voy a poner aquí. ¿No ve? No cambia. La velocidad es constante. Entonces, el área que hay debajo de esa curva siempre va a ser el área de un rectángulo. ¿Ya? Siempre va a ser el área de un rectángulo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entiende, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? Ahí está el chat. A ver, veremos. Ya, se entiende, dice. Ya, listo. Entonces vamos avanzando. ¿Ya? Vamos a ver las características de esto. ¿Ya? Las características. Uno, la gráfica de velocidad versus tiempo es siempre una línea recta.
es siempre una línea recta. Esta línea naranja es siempre una línea recta. ¿Ya? Paralelo al eje del tiempo. 2, el área bajo la gráfica, ¿ya? Equivale al desplazamiento, al vector desplazamiento, que será positivo cuando el móvil se aleja y va a ser negativo cuando el móvil se acerca al punto de partida. Ya hemos visto eso. 3, el valor absoluto del área es numéricamente igual al espacio recorrido por el móvil, o sea, el valor absoluto es igual a la distancia. ¿Ya? Fíjense. Ahí está. Voy a borrar esto. ¿Ya? Fíjense, cuando la gráfica o la velocidad es positiva, el móvil está moviéndose o alejándose del punto de partida. Se aleja. ¿Ya? Fíjense, la distancia es igual a bueno, el desplazamiento es igual al área. Solamente tenemos que hallar áreas. No, no hay que encontrar un vector, no hay que encontrar un vector. Solamente hay que encontrar el área, nada más. ¿Ya? Aquí el espacio es igual al valor absoluto del área, igual. ¿Ya? En el otro caso, cuando la velocidad es negativa, el valor absoluto, bueno, la distancia es negativa. Bueno, no es la distancia negativa, sino que el movimiento es hacia el punto de partida. Fíjense, estos dos conceptos tienen que tenerlo bien en claro. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y hemos hecho lo que es el ejercicio, ¿no ve? El ejercicio, ahí está. El ejercicio puede decir ahí, a ver, lo vamos a poner, un móvil con velocidad igual a 4 metros por segundo, constante, a ver, constante, se mueve durante 8 segundos. Hallar, puede ser punto, hallar la distancia que se movió. Punto. Ese podría ser nuestro ejercicio. ¿No ve? Ya otra vez lo voy a hacer. Ese podría ser nuestro ejercicio. ¿Ya? Ejercicio. Esperen. Voy a, voy a borrar esto. ¿Un rato? Ahí está. ¿Ya? Listo. Ese es nuestro ejercicio. Un móvil con velocidad 4 metros por segundo constante se mueve durante 8 segundos. Hallar la distancia que se movió. ¿Cómo hallamos? Podemos hallar con la fórmula de velocidad igual distancia sobre tiempo, que ustedes ya saben bien. O podemos hallar mediante gráficos. ¿Cómo? Fíjense, una velocidad a 4 metros por segundo. El eje Y, ¿qué es el eje? El eje de las velocidades. Entonces, marco el eje de las velocidades. ¿Qué digo? Voy a hacer una recta, una velocidad, una recta, ¿no ve? Que sea de 4 metros, ¿no ve? Que sea de 4 metros por segundo, ¿ya? Que sea de 4 metros por segundo. Vamos a marcar, vamos a colorear, si es posible, un color naranja, un estilo, vamos a ponerle 12. Listo, ahí está. Esa es mi velocidad, el gráfico de la velocidad. No cambia ningún punto, no cambia ningún punto. Ahora, fíjense, al hacer eso voy a marcar que mi punto de 8 segundos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Marco ahí 8. Y hago mi área. Calculo el área. ¿Qué? No se divide. Fíjense, no se va a dividir. Fíjense, vamos a ver. Vamos a calcular el área. Desde 0 hasta este punto voy a calcular el área debajo de esa curva. ¿Cuánto es el área? ¿O cuánto es el área de un rectángulo?
el área de un rectángulo, a ver, el área de un rectángulo es, ahí vamos a poner el área de un rectángulo, ¿a qué es igual? Ustedes ya tienen que saber eso. En matemáticas se avanza. Base por altura. ¿Cuánto es la base? En este caso, ¿cuánto es la base? 8. El área de un rectángulo. Voy a poner aquí para que sea bonito. Así, de un rectángulo. ¿A qué es igual? La base. ¿Cuánto es la base? 8. La altura, ¿cuánto es? 4. 8 por 4, ¿cuánto es? El área. 32, exacto, 32 metros. 32 metros. Esa es la distancia que se corre el cuerpo, 32 metros. Listo. Si nos ponemos a fijar en esto, aquí tengo el polígono y me dice que el área es 32, fíjense, ahí está. El área es 32 del polígono. Justo ahí está, 32. 32. Sí, 32. Y ahí acaba el ejercicio. Ahí acaba. Preguntas, dudas, consultas. ¿Nadie? Ya, listo. Entonces, eso es el primer gráfico, que es el velocidad versus tiempo del movimiento rectilíneo uniforme. Eso es, ¿ya? Preguntas, dudas, consultas, no hay. Entonces, nos vemos la siguiente clase, jóvenes, para avanzar un poco más. Estoy preparando su práctica, ¿ya? Estoy preparando su práctica, las voy a subir al modo. Sí o sí se multiplica, sí o sí se multiplica. ¿Por qué? Porque ese es el área. El área de un rectángulo. Área de un rectángulo. Ahora, el área de un triángulo, vayan acordándose que es el área. ¿Qué? ¿Hola? Ya. Vayan recordándose el área de un rectángulo, vayan recordándose el área de un triángulo, vayan recordando lo que es el área de una semicircunferencia y el área de una parábola. ¿Ya? Entonces vayan recordando esas áreas y vamos a ver. ¿Ya? Y si queremos hallar el tiempo, fíjense, el tiempo ya está aquí. Ya nos dan como dato. Eso es lo bueno de trabajar con gráficos, que ya podemos hallar el tiempo. Por ejemplo, si nos dicen, es buena pregunta, si queremos hallar el tiempo, nos dice, a ver, ¿qué hacemos en este caso? Buena pregunta. No nos dan el dato. Perfecto. Bien. ¿Ya? No nos dan el dato. ¿Ya? Vamos a hacer, a ver, esperen un dato. Por ejemplo, fíjense, nos dicen que la distancia era 32 metros. Bueno, lo pondremos 36, ¿ya? Otro ejemplo, ¿ya? Lo voy a hacer con azul. Fíjense, la distancia es 36 metros. En este caso es el área. ¿No ve? El área. En este caso esto es área. ¿No ve? Si nos dice que la distancia es. Nos da la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Nos dice. La velocidad es de 4 metros por segundo. Vamos a usar los mismos 4. Fíjense. Ahí está. Ahora nos pide hallar el tiempo. No sabemos cuánto es el tiempo. ¿Qué hacemos? Fíjense, el área, ¿a qué era igual? Base por altura. Base por altura. ¿Tenemos la altura? Sí, ¿cuánto es? 4 metros. ¿Tenemos la base? No tenemos la base.
pero tenemos el área. Entonces decimos 36 igual. ¿Cuánto es la base? No tenemos la base. La altura sí tenemos. ¿Cuánto era? 4. Ahí está, 4. Ahora despejamos la base. ¿Cómo despejamos? 36 dividido entre 4, ¿no ve? 36, lo vamos, 4 pasa al otro lado a dividir. Dividir, sí, exacto. Vamos a dividir para hallar el tiempo. Fíjense, 36 entre 4 a 9. 36 entre 4 a 9. Ah, ya buscamos, fíjense, buscamos ahí el punto 9. Buscamos el punto 9. Ahí está el punto 9. Ah, ya, entonces hasta ahí va a ser. Buscamos el polígono y decimos el área. Hasta aquí. Busco esa área. El área E. 36 entre 4 a 8. No, a 9. 9 por 4, 36. 9 por 4, 36. ¿Ya? 36 dividido entre 4 a 9. Fíjense, 9. Ahí está. Y voy buscando. Aquí está. El polígono C2. Aquí está. C2. ¿Qué me dice que es el polígono DEFA? Busco el polígono DEFA. ¿Cuánto es el área? El área es de 36. El área es de 36. O sea, 36 metros. ¿Ven? Ahí está. Haciendo esa división, nos hemos encontrado que a nueve segundos, ¿qué es? Es los 36 metros. ¿No ven? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Se entiende, no ve? Sí, se entiende, profe. Ya. A ver, ¿qué dice ahí? Listo. Entonces, con esto nos vemos la siguiente clase. Vayan practicando áreas. Les he dicho área del triángulo, área de la semicircunferencia y área de la parábola. Vayan practicando eso, vayan investigando. ¿Ya? Nos vemos el día lunes, esta vez el día lunes, ¿ya? Nos vemos el lunes. Chao, jóvenes. Chao, nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao.